Buenas noches, Manuel, por favor. Buenas noches. Hoy estamos celebrando la segunda reunión de, de este seminario del Centro para el Estudio de la Democracia, Soberanía sobre lo Orgulloso, el Leviatán de, de Thomas Hobbes. Antes de entrar en las lecturas que están sugeridas para esta sesión, quería hacer un repaso de lo discutido en la primera reunión, de lo que espero que yo haya podido hábilmente comunicar como la intención de esa primera sesión. Y entonces comenzar también repasando un poco lo que yo diría son los parámetros de lectura del resto del Leviatán que recibimos de la lectura de la carta dedicatoria, la introducción, el review and conclusion, que fueran las lecturas sugeridas del Leviatán como tal para la primera reunión. Y entonces entrar ya de fondo a los capítulos uno al 3 y el 5 del Leviatán, que eran las lecturas sugeridas para hoy. Y la razón para empezar esa discusión con parte de la lectura que estaban asignadas para la sesión pasada es que yo después viendo el video de la última sesión, tratando de ser crítico conmigo mismo, a ver si había podido comunicar lo que quería ofrecerle a ustedes como una introducción al Leviatán y a Hobbes. Es que pues, no entendí que esa discusión de la carta dedicatoria y la introducción de verdad estableció lo que para mí son, sí, para mí sirven, que proveer los parámetros o las columnas dentro de las cuales ustedes deben ir leyendo cada sección del Leviatán, ¿verdad? Porque yo creo que se comete a veces un error en algunos cursos universitarios o no universitarios de asignar el Leviatán y empezar, pues empezamos con la carta dedicatoria, después vamos para la introducción, después vamos para el capítulo uno y sucesivamente, cuando el, yo creo que especialmente un lector de este libro en el siglo XXI, la manera que le va a sacar mayor provecho y va a poder jugar mejor con las ideas de Hobbes en el libro es si ya tiene un marco dentro del cual ir construyendo cada lectura y montando esa lectura como si fueran unos bloques de Lego, ¿verdad? Así que en la sesión pasada hablamos de Thomas Hobbes en términos de este señor británico que vivió 92 años de vida y que a los 60 y algo de años decidió que iba a publicar este libro Leviatán, no obstante los problemas que eso le trajo, tanto en la corte del rey Carlos II en exilio, como los problemas que le trajo en Inglaterra, una vez regresa de su exilio en Francia, regresa todavía bajo el dominio del Parlamento y lo que después se le conoce como el protectorado, cuando Oliver Cromwell se convierte en un tipo de monarca de facto, ¿verdad? No obstante la existencia del Parlamento, etcétera. Alguien tiene el televisor prendido. José Gil. Ok, perfecto. Y leímos también unas selecciones de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. La Guerra del Peloponeso de Tucídides fue una de las obras con las cuales Hobbes entra a la discusión intelectual de Inglaterra, siendo él quien escribe la primera traducción del griego al inglés de la historia del Peloponeso. Y cuando uno lee la sección de la guerra civil en Corcira y el diálogo de Melos, uno puede entonces ver cómo esa lectura y cómo ese entendimiento que él tenía de la visión de Tucídides de los temas y de los asuntos sociales
de su historia de la guerra y Peloponeso alimentan las preocupaciones de Hobbes en el momento que Hobbes está viviendo un siglo esencialmente lleno de guerras religiosas, guerras civiles, guerras mercantiles entre entidades incorporadas que no son estatales, reinos feudales que todavía siguen en su imperio, porque se están ahora consolidando en estos reinos, en estos regímenes de monarquía absoluto, que son yo diría, ¿verdad? Uno de los estados embriónicos de lo que va a ser el estado moderno luego de la revolución científica y revolución industrial y la creación de la sociedad en masa, y cómo él compagina esta historia de una guerra de la antigüedad griega con lo que él está viviendo en ese momento, y cómo todo eso se mezcla para crear este libro que se llama Leviatán, que era la primera obra de filosofía política en inglés, y que hasta por mucho tiempo, personas como Leo Strauss y otros pensadores de mucho renombre, pues, entendían que era la línea con la cual tú más claramente podías demarcar la llegada del modernismo en la cultura occidental. Después eso yo creo que se ha revisado con la tradición para que esa línea la tiren con Maquiavelo. Pero incluso cuando lean, yo estoy seguro que ustedes leyendo el Leviatán se han dado cuenta de que no estamos, como decía Dorothy en Wizard of Oz, le decían a Dorothy, we're not in Kansas anymore. Eh, Cuando se comienza con la carta dedicatoria y la introducción al principio y el review and conclusion, uno puede ver eh, cuál es el objetivo y la visión resumida de Hobbes, que va a estar entonces cada capítulo del Leviatán montando con mayor detalle. En la carta dedicatoria, y por si acaso, si hay alguna pregunta, en cualquier momento pueden levantar la mano o interrumpir y la entretenemos. No, no tienen que quedarse escuchándome corridito por 1 hora y media. Estamos para discutir cualquier pregunta que puedan tener. En la carta dedicatoria, Hobbes le dice a Gandolfin que su discusión, su tratado es sobre el Commonwealth, que podríamos traducirlo más efectivamente a nuestro español de hoy en día como el Estado, pero él está hablando en abstracto. Él dice efectivamente, no estoy hablando de los individuos, sino del seat of power, o sea, de la institucionalidad de el soberano, y que él está hablando en abstracto para no tener que entrar en términos del carácter individual de un monarca versus otro. Y eso lo vamos a estar viendo en capítulos adicionales, ¿verdad? La contraparte de eso es cuando en el review and conclusion, Hobbes dice que el término tiranía no es otra cosa que el nombre que utilizan personas para describir a su soberano en aquellos casos donde tienen animosidad a ese soberano, pero que en términos abstractos no hay diferencia. El término tiranía no tiene ningún contenido para Hobbes distinto al soberano. Es simplemente un término valorativo para pasar juicios sobre el carácter o las acciones de un soberano en particular, pero no indica nada sobre el principio de la soberanía que ejerce esa persona. Así que tenemos el abstracto del soberano en la carta dedicatoria, y tenemos ya el argumento de que el término tiranía carece de cualquier valor descriptivo, es un término puramente valorativo de animosidad, pero que incluso lo problemático para Hobbes en ese momento es que al él decir eso,
está reconociendo la posible legitimidad soberana de un Cromwell o de su parlamento, lo cual lo ponen en problemitas, ¿verdad? Con los monarquistas tradicionales de Carlos II, o puede estar diciéndole a los republicanos o a la facción parlamentaria de Inglaterra que ustedes pueden llamar a Carlos II como ustedes quieran, pero sigue siendo un soberano y no, el decirle tirano como tal no afecta su legitimidad como soberano y el derecho. Y la otra, cuando la Carta Decatoria se traduce al latín, él dice, esa sección donde él habla de que está hablando en el abstracto, que no está hablando de hombre individual, sino en seat of power, se traduce al inglés como I am arguing not about the rights of men, but about right itself. Si que él está hablando, el Leviatán es una obra de teoría, es una obra que está tratando de poner en un bosquejo cuál debería ser el entendimiento nuestro sobre esta cuestión que es el Estado moderno que se está creando en ese momento, sin tener que pasar juicio valorativo sobre la legitimidad o la justicia o el derecho divino de los monarcas, etcétera. En la, perdona, eso lo reconocemos también en la carta dedicatoria porque él reconoce, Hobbes reconoce en esa carta, que el debate que se está dando en asuntos políticos es esencialmente entre dos facciones. Aquellos que están reclamando mayor libertad para el ciudadano o el súbdito y aquellos que están reclamando autoridad. Y su reacción es decir, eh, no tiene, ese debate es un debate falso. Los principios de la soberanía, del Commonwealth, tanto religioso como civil, obedecen a los mismos principios y no influye la postura valorativa que tenga un individuo ante el carácter o la ejecutoria como tal. Es un asunto puramente descriptivo de cuál debe ser la teoría con la cual, perdón, Manuel, socorro. Sí, entonces cuando tú analizas eso, Cristian, entonces tú estás diciendo que también es dentro de la base de lo que él sensorialmente entiende, ¿verdad? Cuando dice Que es el poder, sensorialmente, sensorialmente estoy hablando del panorama que se estaba viviendo en ese momento, como tú dices, de Cromwell, de limitar el poder del monarca, o sea, que fue una lucha particular para limitar el poder del ok, rey. got it, Entonces, sí. está dentro de eso también, perdona, o sea, No, excelente. Sí y no, porque yo, a mí, ¿verdad? Y aquí especulando porque no estaba dentro de la mente de Hobbes, pero basado en su, por ejemplo, expresiones sobre Tucídides y sus mismas expresiones en el libro que abordamos, vamos a abordar ahora mismo, yo creo que Hobbes entendía que sus experiencias particulares con estos eventos de la guerra civil en Inglaterra y la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta es, r- podían reflejar principios de la naturaleza de la vida humana en dentro del aparato de los estados. Así que sí, él claramente, y en el libro ustedes lo han leído, ¿verdad? Que sigue haciendo esta referencia a los eventos, pero es porque él piensa que esos eventos eh, eh, traen a colación asuntos que van a aplicar hacia el futuro y que podrían utilizarse para analizar historias pasadas, ¿verdad? Así que sí, creo que él te diría las dos. Él diría, sí, sí, tiene que ver con mi experiencia con esta guerra civil y con el exilio y todo, pero ojo que lo que estoy hablando aquí no es sobre Inglaterra, es sobre la humanidad. Y voy a la pregunta de David ahora.
y yo creo que él te lo reconocería cuando él dice que, que su teoría y su deliberación está basada en la naturaleza del ser humano como tal, y no en la historia particular del cuerpo político o de la región en la cual él está formando parte. David. Sí, sí, buenas noches a todos. Sí, la manera que yo lo veo es que él no está diciendo que no es intersubjetivo, es que es cierto, es algo objetivo, artificio, ¿verdad? Cuando él lo usa. Eso no es como que ustedes no tienen que estar de acuerdo en X o Y tiempo con lo que estoy diciendo, sino esto es una verdad que trasciende, o sea, trasciende la historia, es ahistórico, es científico en ese sentido, ¿verdad? Así que por lo menos yo lo estuve viendo cuando él dice el artificio, ¿verdad? El instrumento, algo que no Sí. depende de la gente. No es un acuerdo entre las personas, es algo como que un poco, sí, sí, no es intersubjetivo, es lo objetivo en ese sentido. Así por lo menos yo Pues, más o menos tuve tratar de alcanzarlo. es interesante como lo dice, porque sí y no, ¿verdad? Porque yo creo que Hobbes, siendo un nominalista, y como ustedes vieron probablemente en estos primeros capítulos del 1 al 3, un materialista también, él no te va a decir que la naturaleza humana obedece a, a una especie de naturaleza inmaterial, de una naturaleza que la manera que yo siempre la trato, que la manera que yo lo describo es de una naturaleza platónica, ¿verdad? No hay, Hobbes no tiene este tipo de jerarquía donde principios inmateriales o principios platónicos están imponiéndose sobre la materia y sobre el ser humano. Lo que él te diría y él incluso te diría que no existe tal cosa como categorías universales. Lo único que existe es lo que hay ahora, en este preciso momento. Y cuando tú ves a Cristian Sobrino no es la humanidad, sino que es un objeto particular, y Manuel Almeida es otro objeto particular, pero que por la razón de cómo los objetos están configurados y cómo se mueven alrededor del mundo, pues tienden a haber como unos ritmos, ¿verdad? Pero él no te diría que tiene que ver con una naturaleza espiritual o una naturaleza platónica. Él te diría que él está simplemente describiendo lo que una razón funcionando adecuadamente y aplicando unos principios sólidos y geométricos de lógica te van a describir de cómo el ser humano interactúa dentro de esa sociedad. Así que por eso te digo que sí, no, sí en la segunda parte más materialista, pero te diría que no, porque no creo que él te diría que tiene que ver con una naturaleza que va más allá de cómo los cuerpos se comportan. Te contesté la pregunta, David. Sí, sí, eso está perfecto, que no hay metafísica, es lo que él está diciendo. Él no Pero en tiene ese sí. metafísica. Hobbes decía que la ciencia política comenzó con elementos de la ley, que escribió a los 50 y pico de años. Ok, Que no era gracias. mayor que eso, que leer Platón y Aristóteles, eso era leer eh, Pamplina y cosas así. No obstante que claramente la leyó. Entonces, en la introducción, ¿verdad? Hobbes entra, y esta parte les doy un poquito de trasfondo, en, en la teoría monárquica previo a este libro. Los pensadores, que muchos de ellos venían de órdenes eclesiásticas, la manera que justificaban el hecho de que existiera un rey estaba basado podía estar basado en tres argumentos principales. Y obviamente estoy súper generalizando, pero esta es la manera que yo lo resumiría para propósitos de esta discusión. O es porque Papá Dios estableció el derecho divino
de gobernar del monarca que comienza con Samuel y Saúl en la Biblia. Segundo, o porque la comunidad gobernada es una extensión de la familia. Y de la misma manera que existía para ellos el pater familias, y el pater familias es una figura que surge de la naturaleza misma, porque la naturaleza ha impuesto sobre los seres humanos la necesidad de procrearse, de vivir en familia, de, de, y entonces internamente regirse por un orden que, según, ¿verdad? Esta línea de pensamiento naturalmente favorecía la figura masculina como el pater familia y que entonces eh, usaba de referencia la figura del buen padre de familia del derecho romano. Pues de la manera que hay un pater familias, el Estado no es, no es un Estado, ¿verdad? Es simplemente los pueblos familias, son familias de familia, por lo cual tiene que haber un pater familias de todo de ese reguero, también haciendo alusión al concepto romano del parens patria o el padre de la patria. Y el tercero era que, y esto estaba basado más en una visión naturalista, de que dentro de el antomista, de que el mundo, la naturaleza refleja un orden impuesto, un orden racional y lógico impuesto por Dios en la creación, que de la misma naturaleza surgían unas personas que sus cualidades los hacían aptos para gobernar. Son los aristos, o sea, los mejores en el caso de la aristocracia, son los que están no solamente preparados para gobernar, sino que la naturaleza misma los faculta para ese propósito. Y si ustedes notan, Hobbes coge esas tres categorías y las tira a la trituradora. Hobbes no entretiene ninguna de esas visiones y él lo establece claramente en la introducción cuando él nos dice que el Leviatán, o sea, el Estado, es un hombre artificial que surge como creación del hombre mismo. No es un rayo de luz divina diciendo la línea de Almeida tiene el derecho divino de gobernar. No es que la figura surge, ¿verdad? De este cuerpo orgánico que se llama la nación o la familia, que jerárquicamente eleva al parens patria y y tampoco obedece a una lógica racional de la naturaleza. El Leviatán es una creación artificial del ser humano que su única protección, su única razón de ser es la protección y la defensa de las personas que están sujetas a él o a ellos y que ese derecho de gobernar, su soberanía, es como el espíritu de este ser artificial. Y cuando en ese párrafo en la introducción, ¿verdad? Describe, coge fenómenos o figuras y las describe como parte de un cuerpo. Cuando él habla que la riqueza de los súbditos son la fuerza del hombre artificial, la seguridad pública es su negocio, su business. La sedición es su enfermedad y la guerra civil es su muerte. Él está diciendo, sí, tiene estas características orgánicas, pero es totalmente artificial y no obedece a otra cosa que no sea la creación misma de las personas que lo crearon para su protección. Y ahí es que él hace referencia en la introducción al principio de Sócrates, ¿verdad? A este supuesto, esta
este principio que le da el oráculo de Delfos a Sócrates y a otras figuras de la filosofía antigua grecorromana que decía, conócete a ti mismo, know thyself o read thyself, porque lo que Hobbes está ahí articulando es, si tú reflexionas y consideras las pasiones, los deseos, las ideas que tú como individuo sientes, no estás analizando las ideas de Cristian o de Manuel o de Socorro, estás analizando las ideas, las pasiones y los deseos de cualquier persona en las mismas circunstancias de Cristian, Manuel o Socorro. No son innatas a ti, son meramente, son los resultados de cualquier objeto conocido como ser humano en esas mismas circunstancias, y ahí es que él establece la necesidad de aprender su doctrina, porque, como él termina diciendo, toda persona que va a gobernar a una nación tiene que conocer al ser humano no como individuo, sino como toda la raza humana. O sea, que tiene que poder tener la capacidad de entender estos principios rectores en el abstracto de cuáles son su idea o sus deseos como individuo, que da la casualidad que está en la posición de un monarca, o como de los individuos que están en la posición de asambleísta soberano. Eh, con eso concluimos la introducción. Entonces, en, la, en el review and conclusion, mencioné el asunto de la tiranía, pero hay otros puntos que son importantes tener en mente cuando se empieza a leer el Leviatán. Por ejemplo, cuando él dice que, y esto yo creo que responde más a explicar por qué su estilo, aunque él alega que el propósito del libro es que sirva de texto universitario, él mismo reconoce que le ha dedicado mucho trabajo a ser elocuente y a tener estilo, ¿verdad? Por ejemplo, hay académicos que dicen que el Leviatán al idioma inglés es lo que es Paradise Lost al verso en inglés. Paradise Lost siendo el poema épico redactado por John Milton, más o menos en esta área, en esta era, eran contemporáneos. Eh, de hecho, dicen que la figura de Lucifer en Paradise Lost es una representación de Cromwell. Eh, y así que en términos de estilo, ¿verdad? El Leviatán tiene un impacto dramático sobre el estilo de la prosa inglesa, no por su razonamiento, sino por su elocuencia, ¿verdad? Y él lo que está tratando de decir, él está diciendo, mira, toda deliberación requiere un razonamiento sólido para evitar que los dictámenes sean demasiado bruscos, que no estén bien articulados, o que incluso la sentencia o los principios sean injustos en términos de su aplicación. Pero todo eso sin elocuencia y sin estilo no convence. Así que él está como que justificando porque su libro de texto es tan artístico o tan elocuente. De hecho, en un momento él dice que él mismo le tiene miedo a su propia elocuencia de lo bueno que es él. Y, y cuando habla y hay una parte de Review and Conclusion perdón, cuando hablo de ese punto de la elocuencia, ¿verdad? Es para que tomen nota de que cuando están leyendo el libro, están leyendo el libro de una persona que dominaba ese idioma a su máxima expresión, y que está no solamente tratando de enseñarte algo, está tratando de convencerte de algo. Por eso es que él habla en un momento en el Review and Conclusion, dice, este libro va a ser bueno para los que se quieren informar. Para los que quieren politiquear, pues no puedo hacer nada con ellos. Pero eso de por sí es ¿cómo se dice? Una herramienta retórica, ¿verdad? Se supone que si tu razonamiento es tan excelente, pues sea incluso indiscutible por el politiqueo. Eh, en términos
uno de los puntos importantes para tener presente cuando se está leyendo, él dice, él cuando está comentando en el Review and Conclusion de, de una de las muchas causas de las guerras civiles, él hace referencia a un imperfect generation, que no es otra cosa que una referencia al andamiaje o a la arquitectura constitucional de un Estado. Él dice, el problema a veces con estas constituciones es que el soberano no tiene la fuerza de agarrar la espada y cuando la tiene, no tiene es muy temeroso para usarla cuando la tiene que usar. Y él le adjudica eso a diseñar, diseñar tu constitución o tu estado de una manera que no obedezca a los principios que él está enunciando en el Leviatán y que también enunció en Espíritu de las Leyes y en Decibe o Dequive. Pero es preciso en decir que esos principios surgen de un diseño que responde, ese discurso de él en el Leviatán es el producto de una reflexión sobre la condición del ser humano como ente material, ¿verdad? No como una cuestión espiritual o platónica, sino como un cuerpo en moción, en contacto con otros cuerpos, y no es el producto de una visión de cuál es la justicia de la causa. ¿Qué quiero decir con eso? Que Hobbes critica que se trate de justificar la existencia y el diseño de un estado particular con la supuesta justicia de los que fundan ese estado o de los que adquieren soberanía sobre ese estado, ¿verdad? Piensen en Estados Unidos. Estados Unidos como estado, ¿verdad? Como ente soberano, vamos a decir que se funda con la Declaración de la Independencia. Pues la Declaración de la Independencia le dedica muchísimo espacio a justificar a argumentar que su rebelión contra el rey de Inglaterra es justa y que eso de por sí le, pues le justifica, ¿verdad? Vale, la circunstancia, que ellos se subleven en rebelión contra su rey y que traten de crear un nuevo ordenamiento. Lo que es interesante de la Declaración de Independencia es que, no obstante que hace un argumento justiciero, la manera que lo redactan son en términos hobbesianos de cómo el rey Jorge había abandonado su deber de proteger y adecuadamente respetar al pueblo americano, pero eso lo podemos discutir más adelante. Y la manera que el ejemplo que él utiliza, que en su tiempo tuvo que haber sido bastante controversial, él dice que si tú tratas de justificar un Estado por la justicia de su evento fundacional, ¿verdad? O sus fundadores, es tan ridículo como decir que el derecho de los reyes de Inglaterra para gobernar sobre Inglaterra depende de cuán bueno o cuán justo era William the Conqueror. Que, que pues, técnicamente pues, era un aristócrata, pero era un bastardo que estaba en como quinta línea para convertirse en rey de Inglaterra, y la manera que pudo obtener su corona no fue con un pleito legal, sino fue invadiendo desde Normandía y sometiendo a toda Inglaterra. Y lo que está diciendo Hobbes es decir, ustedes que están rebelándose contra el rey, no me vengan a hablar de tiranía, no me hablen de libertad de los pueblos, porque eso es tan ridículo como que el rey de Inglaterra argumente que él debe gobernar porque William the Conqueror era una figura, que su invasión y su conquista
era también justificada. Y Hobbes llega al punto de decir que there is scarce a commonwealth in the world, en el mundo entero, whose beginnings can in conscience be justified. O sea, si a la gente le perturbó el 1619 Project de los New York Times, o la vaina, ¿verdad? La cuestión con los land acknowledgements y eso, Thomas Hobbes hizo el primer land of acknowledgement. Pero lo llevó al punto de decir de que casi no existe ni un solo reino o estado sobre la faz de la tierra que puede justificarse en términos de obedecer la ley natural o la ley moral. Eh, Todo es simplemente el producto de artificios para poder crear este leviatán que va a proteger la persona y los derechos que el leviatán le otorgue a los súbditos. Déjame asegurar aquí que cubrí todos los puntos. Sí. Y entonces, pues él termina argumentando que su doctrina de la soberanía y los deberes y las libertades del ciudadano o del súbdito responden a las inclinaciones del ser humano. Nota que no usa, él dice, usa inclinations, no usa naturaleza porque pues, probablemente como nominalista no podría decir que hay una naturaleza que no puede cambiar. Eh, y lo menciona en un momento cuando él dice que establecer paz, una paz civil es difícil, pero no es imposible y que no es el cumplimiento con el deber civil no es inconsistente con la naturaleza del ser humano. Que probablemente una referencia a, a Maquiavelo. Entonces, ok, ¿alguna pregunta antes de entrar a la próxima sección? ¿Algún comentario? No, está en mute, Manuel. No, no, pero para añadir que Socorro de paso, pues comentaba cosas puntuales en lo que tú hiciste algunas alocuciones. Socorro estaba en el chat escribiendo unas cosas acá, por si acaso. Déjame verla un momento. Ven acá, Está en mute. Ven acá, la portada que publicó la cuenta de Instagram de Casablanca, que es como una portada de Time Magazine que sale Donald Trump con una corona. ¿Esa fue la portada de verdad de Time Magazine o eso ellos molestando? Está en el socorro. Fue una portada que hizo la Casa Blanca. No fue tan. Ok, ok. Fueron ellos en alusión a lo que hicieron en Nueva York. Pues si Thomas Hobbes estuviera ahora mismo con nosotros viendo todo esto, diría, se los dije, o sea, no tiene, no me importa si le pones una corona, no me importa si votaste por él, el tipo está sentado en la silla, pues ya es soberano. Eso sería, aunque creo no sé si Hobbes, sería interesante pensar en qué partido terminaría Thomas Hobbes, especialmente porque yo creo que ¿verdad? Fuera de un pronunciamiento valorativo, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano en los últimos 8 a 12 años eh, han esencialmente han estado poniendo en práctica teoremas de Hobbes en términos por ejemplo, cuando Hobbes hablaba o habla más adelante de que el soberano tiene el derecho de establecer cuál es la doctrina de, la doctrina religiosa de un pueblo cristiano y que incluso puede poner sacramento y que al final del día lo que importa, que lo único importante es que se reconozca desde el punto de vista teológico que Jesús es el Cristo. De ahí para abajo, el soberano puede decidir. Y que incluso la reglamentación de las opiniones es la función principal del soberano. Nosotros llevamos esencialmente 8 años donde el debate principal en términos de los Estados Unidos
es un asunto de muchas veces opinión, ¿verdad? Piensen en esta cuestión de género. O sea, es una discusión de opinión de qué es qué, cuándo algo cualifica para algo. Y tienes estos movimientos masivos políticos, por alguna razón, organizándose bajo, bajo, bajo esos debates. Eh, Eso sería inconcebible, por ejemplo, para un Aristóteles. Aristóteles te diría, o sea, el segundo que tú estés discutiendo estas cosas, pichón, o sea, no, ya tú estás en otra situación. No estás incluso, no estás ejerciendo logos o el razonamiento adecuado en la asamblea y no te estás autogobernando, está pajareando. Thomas Hobbes te diría, no Aristóteles, ese es el punto entero de un leviatán, imponer una razón que automáticamente obligue a todo lo que esté sujeto a esa soberanía. David, va a decir. Sí, yo tenía una pregunta, en otro foro escuché un análisis que hablaron de la escuela de Padua y de cómo esto influenció en la mentalidad de Hobbes o esta cuestión con el cuerpo, la anatomía. Y pues quería ver si eso se sostiene, porque yo creo que estaba leyendo aquí la escuela de Padua es del Renacimiento, eso también es como que no es como que la misma época tampoco. Tenía esa Eh, duda. Si eso es algo que la cuestión con el cuerpo pues viene ya de un interés renovado lo que sería, ¿verdad? El organismo como tal, porque tiene muchas cosas científicas, casi es, y estamos en un momento que es sí, pre-revolución científica, ¿no? Es como que él está anticipando ya muchas cosas de lo que se sabía de los órganos, o sea, y no quiero adelantar en lo que vamos a discutir ahora, pero no, no, pero sí y es relevante lo que empieza con el capítulo 1. La contestación es que no te sé decir si particularmente el asunto de la escuela de Padua era una influencia para él, pero el, eh, todo lo que era la visión humanística del Renacimiento, sea desde el punto de vista italiano o de cómo se manifiesta en Francia y en Inglaterra, van a ser importantes para él porque él recibió una educación humanística. Su educación fue en griego, latín, en, en retórica, un poco de aritmética, pero su educación siguió lo que vamos a decir que termina siendo el currículo que utilizan todas las universidades o todas las escuelas, sean, eh, eh, sean de cualquier parte de Europa o protestante o católica, que surge en realidad al final del día de los ensayos de Montaigne y de los currículos que se hacen en Italia, en la universidad italiana. Cada país obviamente le ponía un sabor particular. En el caso de Thomas Hobbes, él siendo un contrarian, eh, le dio menos énfasis a la literatura latina o romana y se enfocó en la griega cuando todo el mundo estaba enfocado en la latino-romana. Eh, ya yo te diría que Thomas Hobbes está activo al comienzo de la revolución científica. Hobbes fue, Hobbes en un momento fungía como, hay un término pero se me olvida, pero vamos a decir que era como un secretario para Francis Bacon. Y cómo funcionaba es que Francis Bacon, pues él cogía y se iba a caminar, pero él no caminaba solo, habían como 3 o 4 personas con él y él está reflexionando y de momento él decía, estoy pensando en este asunto, hacía una descripción y el trabajo de esos secretarios era tomar apuntes y tratar de como que estructurarlo un poco para entregárselo, para que entonces él en su estudio pudiera ya articularlo como un argumento y elaborarlo más. Eh, pues Bacon decía que Hobbes era su favorito, porque era el que más precisamente tomaba su idea y la ciencia moderna, ¿verdad? O esta cuestión de la revolución científica, pues Francis Bacon, si no es el papá, es uno de los primeros, ¿verdad?
cuando se habla de la ciencia moderna, se habla Baconian Science, esta idea de que vamos a empezar a hacer ciencia basada en, en, en experimentos y con el propósito de mejorar la calidad material de la vida humana. Que no es como que o sea, el punto de la revolución científica no es que ellos descubrieron los experimentos, es que entendían que ese proceso de experimentación, de hipótesis, de hacer teoría y de tratar de llegar a una explicación consistente de la fenomenología y de los eventos naturales, era el servicio de la calidad humana del ser humano, de la calidad de vida del ser humano en términos materiales, cuando previo a la revolución científica se entendía que el único propósito de la ciencia o de la ingeniería, etcétera, era mejorar la calidad de vida del ser humano siempre y cuando fuera consistente con principios eclesiásticos o con principios morales. Y el ejemplo más claro que les puedo dar es, si se ponen a ver videos en Instagram, van a encontrar muchos ejemplos de esto. Hay un montón de tecnología que ya se había descubierto o se había teorizado o se había hecho o había estado en hipótesis en la época grecorromana. Y la única razón que no se masificaba y se ponía en vigor es porque las autoridades entendían que era peligroso a la moral o a la virtud de la población, así que pues, simplemente no va a pasar. En la agricultura había Paul Rahi en su libro se llama Republics Ancient and Modern, describe cómo había, y yo no soy de agricultura, así que no voy ni a tratar de describirlo, pero cómo había esta tecnología agrícola que se descubrió en los años 500 antes de Cristo y se implementaba, habría ahorrado años y años y años de vida productiva de cada agricultor y que ninguna polis, ningún imperio, nadie la quería implementar porque decía, oye, pero si le ahorramos tanto tiempo a estos trabajadores, pues, ¿qué van a hacer? Ponerse a beber y a meterse al vicio, jugar, dados y cosas. No, no, pero no hagan nada, que estén ocupados. Con la revolución científica, eh, la contestación es no, todo lo que mejore la calidad de vida del ser humano en abstracto de cualquier principio no científico, pues no entra a discusión. Y Hobbes en el asunto eh, de este libro de Leviatán, lo que está argumentando es que él está participando en la revolución científica, pero que la política es parte de esa revolución científica. ¿Verdad? Y por eso es tan marcado ¿verdad? Por eso es que él insiste tanto en marcar la diferencia entre su teoría y su doctrina y las que vinieron antes. Y de hecho, al principio, ¿verdad? Ya entrando en el capítulo 1, la primera parte, el Leviatán tiene 4 partes. La primera es sobre el hombre, la segunda es sobre el Estado o sobre el Commonwealth, la tercera es sobre el reino el, el- sobre el Estado cristiano. La cuarta parte es sobre el reinado The Kingdom of Darkness, el reinado de la oscuridad. De hecho, irónicamente, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar la parte uno y la parte 2. Hay quienes te dirían que el punto entero de Leviatán es leer la parte 3 y 4, porque ya Hobbes había escrito muchas de sus ideas que alimentan eh, eh, los temas de la parte uno y la parte 2 él hasta cierto punto lo había ya bosquejado en de Quive y en Elementos de las Leyes, pero para propósitos nuestros, la parte uno y la parte 2 es la parte chula. Socorro, Galileo tuvo mucha influencia en Hobbes, sí, y lo conoció y fueron amigos, janguearon juntos.
en Italia durante el viaje de los Cavendish. Pero uno se preguntaría, ¿verdad? ¿Por qué Hobbes empieza esta obra de doctrina política cuya razón es explicar en abstracto los principios de la autoridad soberana del Leviatán vis a vis las libertades y los derechos de los súbditos? Porque él empieza hablando de los sentidos en el capítulo 1, de la imaginación en el capítulo 2, de cómo la imaginación empieza cómo cada pensamiento imaginado se ata a otro y se convierte en estos trenes de pensamiento en nuestra conciencia. En el capítulo 4, que no estaba sugerido para hoy, pero él habla del lenguaje. Y en el capítulo 5, que es el último que estaba sugerido hoy, de la razón y de la ciencia. Y no simplemente entra de lleno al tema del Estado. Y la razón es porque él quiere plantear que su teoría del Estado es tan científica y obedece los principios geométricos de la matemática, que no está basado en supersticiones ni en tradiciones, sino que es de por sí algo que está anclado en una realidad material. Está basado en una visión materialista. Por eso es que cuando en el capítulo 1, en el capítulo 1 que es sobre el sentido, la visión de Hobbes sobre nuestra experiencia es totalmente mecánica. Él está hablando de que la naturaleza humana, de que nuestros sentidos no son otra cosa que otro objeto externo impactando de alguna manera nuestros órganos y que esos órganos entonces perciben, ¿verdad? El sentido de ese impacto. No es que, por ejemplo, yo cuando veo la silla, la naturaleza de la silla está reflejándose ante mi naturaleza. No, es puramente un cuerpo físico impactando otro cuerpo físico. Todo pensamiento, él dice que es una representación o una apariencia de un cuerpo objeto. Y él dice, el bebé hasta que no ve algo no tiene un pensamiento sobre esa cosa. ¿Verdad? No, ya él está cancelando la idea de que hay unas formas o unos conocimientos que surgen por su naturaleza, sino que todo es el resultado de objetos en moción impactando uno al otro, que en el caso del ser humano, lo que tú ves no es porque está ahí, es porque impactó tu ojo. De hecho, Hobbes le dedicó mucho tiempo, mucho de su trabajo a lo que dicen óptica, a entender cómo el ojo y cómo el ser humano ve las cosas y los ángulos, cómo afecta la luz. eh, y eso estuvo muy atado a su trabajo también en la geometría. Eh, y en el primer capítulo vemos la primera crítica abierta a la física de Aristóteles, a la física aristotélica o la metafísica aristotélica y al currículo básico de las universidades, que voy a buscar aquí la sección. eh, ¿Verdad? Él dice que cuando dice, but the philosophy schools through all the universities of Christendom, grounded upon certain texts of Aristotle, teach another doctrine and say, for the cause of vision, that the thing seen sendeth forth on every side a visible species in English, a visible show, apparition, or aspect, or a being seen, the receiving whereof into the eye is seeing, and etc., etc. Nay, for the cause of understanding also, they say that the thing understood sendeth forth intelligible species, that is an intelligible being seen.
which coming into the understanding makes us understand. I say not this as disapproving the use of universities, but because I am to speak hereafter of their office in a commonwealth. Socorro ahorita habló de Galileo. Cuando a Galileo lo condenan, no era porque rompió un dictamen teológico, fue porque se entendía que estaba propagando desinformación científica. Que el consenso era que la realidad operaba según la física aristotélica, y Galileo estaba diciendo que no. No era una cuestión de persecución religiosa, ¿verdad? Así que en el primer capítulo ya entramos full con una visión mecanicista de la naturaleza humana, que explica la percepción sensorial, surge de la interacción de objetos externos con nuestro cuerpo. El movimiento de estos objetos presiona nuestros órganos sensoriales, creando impresiones en la mente, y este capítulo sirve como la base del materialismo de Hobbes, rechazando explicaciones inmateriales de la percepción. De hecho, hubo un amigo de Hobbes que se molestó con él por la publicación del libro, describió Leviatán como una obra de ateísmo cristiano. En el capítulo 2, empieza entonces a articular del sentido a la imaginación. Hay una discusión de cómo los objetos, de cómo todos los objetos en esencia operan según las reglas de la moción o de la física. Si un objeto no se está moviendo, es porque no hay otro objeto obligándolo a moverse. Y ahí nuevamente critica la visión aristotélica de que las cosas operaban según su naturaleza, como por ejemplo decir que la razón que una piedra está quieta no es porque nada la está moviendo, sino porque la naturaleza de la piedra es querer estar quieta. Así que si tú tiras la piedra al aire y la piedra se cae, no es por la gravedad, es porque la Tierra de verdad tiene una ambición por estar tirado en la Tierra. Y Hobbes está haciendo una caricatura de esa visión. Y entonces, y yo de verdad que no creo que esto ha resultado ser cierto, pero Hobbes habla de que la imaginación, ¿verdad? Las cosas que pensamos en abstracto, ¿verdad? La imaginación, como por ejemplo, números son objetos de imaginación. Conceptos abstractos no son otra cosa que los rezagos de cosas que pudimos percibir con nuestro sentido. Es un decaying, usa la frase decaying sense. Tu imaginación en realidad no es otra cosa que los restos del evento que pasó en tu cabeza o en tus sentidos cuando percibiste algo, lo percibiste y eso se queda en tu sistema operando, y lo que tú imaginas pues, no es otra cosa que una versión decaída o imperfecta de aquello que sentiste en realidad. Eh, lo cual, lo cual es, yo pienso que es importante porque implica que para Hobbes todo aquello que uno imagina, que uno puede decir que está haciendo, es producto de la imaginación, ¿verdad? Esa innovación que no es producto de la experimentación, de un experimento, que no es producto de la geometría o de una matemática rigurosa, sino que es producto yo diría más de la capacidad del ser humano de concebir posibilidad en abstracto. Para Hobbes, eso es una visión decadente. Eso es una versión imperfecta de lo que ya viste. Y es por su naturaleza, y hasta cierto punto puede ser, merece cierta desconfianza. Cuando él habla de la memoria, él dice que la memoria no es otra cosa que esa impresión decayente
que cuando se ata a muchas memorias se convierte en la experiencia. Pero él está socavando eh, la autoridad de la memoria, está socavando la autoridad de la imaginación. Para él aparentaría que lo único que tiene valor es aquello que surja del experimento o, o de un razonamiento lógico deductivo basado en primeros principios. Hobbes se sabía que no le gustaba mucho la ciencia experimental, él prefería el proceso deductivo, pero, pero sigue siendo, ya, sigue llamando la atención esta cuestión de que qué importa la memoria, qué importa estas cosas. Por ejemplo, Maquiavelo en El Príncipe, pues ¿cuál es la justificación que él utiliza para todos sus pronunciamientos? Un cuento, algo que él se recuerda o algo que leyó en un libro de historia. Para Hobbes todo eso es algo de menor categoría. Los sueños no son otra cosa que la imaginación operando cuando estás dormido y los sentidos que habías percibido mientras que estabas despierto todavía se están moviendo en tu cuerpo y están actuando sobre tu mente. Y él utiliza los sueños para proveer una explicación totalmente secular de qué son las apariciones, las visiones espirituales. Eh, Hobbes, si tú fueras a donde Hobbes y le dices que el ángel Gabriel se apareció ante ti, él te diría, pues tremendo, pero eso no significa nada para mí, porque yo no tengo manera alguna para demostrarle a otra persona que se apareció el arcángel San Miguel. Así que incluso aunque el arcángel San Miguel te haya dicho que tienes que dar en adelante solamente comer pollo orgánico, el soberano no está obligado a eso porque, pues simple y sencillamente, no hay manera de probar que en efecto se apareció el arcángel San Miguel. Y yo diría que también en esta sección, en el capítulo 2, es la primera manifestación de lo que posiblemente es un liberalismo incipiente eh, dentro de la visión que está manifestando Hobbes, que él habla de cómo la superstición y el abuso de, de los cuentos de visiones y de apariciones se utilizan eh, para manipular y para hacerle daño a la ciudadanía o a los pueblos. En, Les leo el párrafo, dice, from this ignorance of how to distinguish dreams and other strong fancies from vision and sense did arise the greatest part of the religion of the Gentiles in time past, that worshipped satyrs, fauns, nymphs, and the like. And nowadays, the opinion that rude people, o sea, las clases menos educadas o más vulgares, have of fairies, ghosts, and goblins, and the power of witches. For as for witches, I think not that their witchcraft is any real power, but yet that they are justly punished for the false belief they have that they can do such mischief, joined with their purpose to do it if they can, their trade being nearer to a new religion than to a craft or science. And for fairies and walking ghosts, the opinion of them has, I think, been on purpose, either taught or not confuted, to keep in credit the use of exorcism, of crosses, of holy water, and other such inventions of ghostly men. Nevertheless, there is no doubt, but God can make unnatural apparitions, but that he does it so often as men need to fear such things more than they fear the stay or change of the course of nature, which he also can stay, and change is no point of Christian faith. But evil men, under the pretext that God can do anything, are so bold as to say anything when it serves their turn.
though they think it untrue. It is the part of a wise man to believe them no further than right reason makes that which they say appear credible. If this superstitious fear of spirits were taken away, and with it prognostics from dreams, false prophecies, and many other things depending thereon, by which crafty, ambitious persons abuse the simple people, men would be much more fitted than they are for civil obedience. And this ought to be the work of the schools, but they rather nourish such doctrine, for not knowing what imagination or the senses are, what they receive, they teach. Este párrafo yo lo podría poner en un texto de Sam Harris o de alguno de los New Atheists a principios del siglo XXI, porque en realidad lee sumamente moderno, ¿verdad? Del punto de vista ateo o agnóstico del asunto. Esto se escribió, él escribió ese párrafo en el 1650, cuando el producto principal de la invención de la imprenta era la publicación de libros que te enseñaban cómo encontrar brujas, identificar cuando te habían hecho un brujo y cómo perseguirlo y capturarlo adecuadamente. Esos eran los bestsellers cuando se hace la imprenta de Gutenberg y se masifica la lectura. Él está escribiendo eso en Francia, un país católico, donde el agua bendita, los exorcismos, los sacramentos, todo eso es cuestión de ley. No es que tú tienes una convicción individual por la fe católica, es que es la fe oficial. Él está criticando las personas que están peleando todavía en guerra, ya en ese momento quizás menos escalada, pero guerra en el Sacro Imperio Romano, lo que quedaba de él, en Italia. Él en ese párrafo metafóricamente se le defecó a casi 100 años de historia de conflicto religioso a través de toda Europa, diciendo que la única razón que están teniendo estas peleas es porque personas malas están aprovechándose de la gente y en lugar de educarlas como se supone que sea, los están llevando a error, ¿verdad? Es yo creo que en nuestra época estamos un poco insensibles a ese tipo a ese párrafo, porque vivimos un tiempo que ya pues, pasó lo que pasó. Pero él escribir eso en los 1680, perdón, en los 1650, especialmente a la luz de lo que termina pasando en la Galileo, lo que termina pasando, se me olvida el nombre de Bruno, pero eh, ¿qué? Este fue el que quemaron o sea, no son palabras menores. Giordano Bruno, creo que era. No sé si será yo. Sí, eso me dijo Manuel. Eh, y él está doubling down en la... Pero a la misma vez se siente forzado a explicar por qué la gente ve cosas, ¿verdad? Que esa es la parte que es un poquito más, para mí, un poco cómica, ¿verdad? Porque él está diciendo, todo eso es embuste, pero tampoco puedo negar de que alguien vio algo. Así que tengo que de alguna manera explicar cómo cuando a Augusto César se le apareció una figura, pues es que él estaba soñando y cuando se levantó vio una sombra. O sea que es un poco cómico que él esté buscando también de decir, mira, pero la gente ve cosas y quizás la explicación es esta. Y también como él enfatiza que, ojo, ¿verdad? Milagros ocurren porque Dios existe. Pero Dios existe fuera de la naturaleza y su poder y su omnipotencia es lo que le permite actuar en contra de la naturaleza, ¿verdad? En una visión quizás más tomista te dirían, no, la manera que Dios actúa en la naturaleza obedece una lógica divina, una razón divina. Para Thomas Hobbes, Dios está fuera y tú no puedes ni concebir de por qué o cómo o cuándo hace las cosas, pero él dice, de lo que estamos seguros
es de que no ocurre cada 15 minutos y de que en realidad lo que tú piensas que pasó, gracias a Dios, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la realidad material y las emociones de las cosas de cómo el efecto causal de las cosas. Más allá del asunto material, yo creo que el valor de ese párrafo que está en el capítulo 2 es ya como él está poniéndolo, está apuntando a quien él piensa que son los malos de la película, que son los, los eclesiásticos que manipulan la fe de la gente vulgar o menos educada y de los patanes y de las universidades que no enseñan adecuadamente los asuntos. Y él hace en ese capítulo él aclara que lo que nosotros conocemos como understanding o entendimiento no es otra cosa que aquellos fancies de la imaginación que surgen de, de- que surgen por palabras o por signos voluntarios. ¿Verdad? Él te diría, cualquier animal va a poder percibir cosas y va a tener imaginación, va a tener sueños, etcétera. Lo que nos separa a nosotros es que nosotros tenemos understanding porque podemos podemos activar la imaginación de una persona haciendo así o diciendo algo o escribiendo una carta. Dice, eso es lo que nos separa. Que ahí no es muy diferente de lo que yo diría era la argumentación aristotélica o grecorromana de que el ser humano es un ser racional. Yo creo que donde estaría en desacuerdo Hobbes es que no es un ser social. A ver, aquí son las 8:20. ¿Alguna pregunta por dónde vamos hasta ahora? No, ok. Yo añadiría, no es una pregunta, pero sí, y estaba tratando de repasar así, pero que yo un poco hice una notita en la cabeza cuando estaba repasando lo de la definición de memoria, como decaying sense, porque el elemento eso de que el recuerdo de la memoria es esta cosa que degrada con el tiempo. Como que me parece que es importante recordar, pues, perfecto, uno de la imperfección de los seres humanos y un poco también que, nada, es un poco una nota mental que yo hago, porque hablará de la importancia de la prepotencia eventual del soberano. O sea, porque lo mismo nosotros, pues, digamos que necesitaremos de un recuerdo continuo de por qué pactamos, por qué pactamos y para lo que pactamos. O sea, como no sé, estaba repasando ese pasaje del Decay Incense y me parecía como que era importante recordar ese elemento de la degradación de ese recuerdo y como que podría ser que figurara de una manera importante luego posterior a la constitución del soberano. Bueno, Bueno, y dale el mute. yo te Yo te diría diría también también que que cuando, cuando tú haces, cuando tú en tu narrativa coges estas cosas como la imaginación, los sueños, vamos a decir, las supersticiones o las tradiciones más folclóricas o religiosas de una gente, y, y tú las describes de una manera tan prosaica, le estás quitando, le estás tratando de quitar su poder, ¿verdad? Y yo creo que, ¿verdad? Un ejemplo que les llama la atención, o sea, todos los años, el día de Martin Luther King, nosotros vamos a ver probablemente 20, 30, 40 veces a este hombre pararse en un podio y gritar o exclamar, I have a dream. Y esa frase, ¿verdad? Se ha utilizado eh, para justificar la movilización de millones de personas para acción política, ¿verdad? Un sueño. Y Tomás Hobbes está diciendo, amplina. Todo esto son vainas que tú tienes en tu cabeza, son ideas locas, o en el peor de los casos, son supersticiones que te están tratando de imponer para justificar
un poder o una acción nefasta, ¿verdad? Y que él está diciéndote que si alguien viene a donde ti a decirte debes llevar a cabo desobediencia civil o sublevarte o ejecutar a tu rey o montarte en una cruzada porque a alguien se le apareció algo que le dijo que esto debía ser de esa manera, ojo, ten cuidado, ¿verdad? Eh, Obviamente él lo está diciendo en el contexto de que él no experimentó ¿verdad? Una lucha de derechos civiles como los que hemos visto nosotros a través de las últimas décadas. Él vio una carnicería en toda Europa, basado en diferencias doctrinales y en diferencia política. Hasta cierto punto también tenían que, o sea, los argumentos políticos liberales, pues en parte también eran la manera que tú justificabas que unas clases ascendientes empezaran a legítimamente ejercer autoridad y poder e imponer su voluntad, ¿verdad? Pero esa parte yo creo que encaja con lo que tú dices, de que estás tratando de empezar allá, estás haciendo, estás foreshadowing el Leviatán y su rol en la, en esta física. Eh, Me da un poco de tiempo para redondear el tercer capítulo, eh, que tiene que ver con esto de los Chains of Imagination. Les diría que el énfasis, ¿verdad? En los minutos que me quedan, miren cómo, miren cómo él explica la cadena de pensamiento en la que estamos todos nosotros todos los días, porque si bien es cierto que él cree que todo sentido, toda imaginación, toda memoria, todo pensamiento en realidad está obedeciendo a unas causas materiales que son el producto natural e inevitable de unas emociones, ¿verdad? De unos eventos que ocurren. Eh, yo te diría que en el capítulo 3 me parece que él está sugiriendo que un pensamiento puede ser causa de otra cosa, ¿verdad? Si ustedes ven la serie hay una serie en Hulu que se llama Dev, que el punto entero de la serie es que si en efecto vivimos en un mundo material, puramente material, pues por necesidad no existe no hay free will en español, libertad no hay libre albedrío, no hay libertad, tu voluntad no es una voluntad. Todo pensamiento tuyo es meramente el efecto de un químico, de algo, pero tú no tienes voluntad, tú simplemente estás actuando y tú piensas que estás ejerciendo voluntad sobre la naturaleza, cuando, ¿verdad? El ejemplo más clásico es que tú no puedes tener libertad un libre albedrío, porque de ser así, tú podrías, por la fuerza de tu voluntad, desarticular tus átomos y desaparecer. Y como no puedes hacer eso, pues tú claramente no tienes, tu voluntad no está imponiéndose sobre la materia. Y el programa DEV es toda esta serie que tiene que ver con esa teoría y de si tú puedes en efecto predecir, vamos a decir 10 segundos antes de que yo decida hacer algo, si lo voy a hacer. Y como tú entonces en teoría podría crear un teorema que explica toda la historia humana. Pues con Hobbes, aunque él lo sugiere con esta cuestión de los sentidos y los objetos y la emoción, él está también poniendo los pensamientos como causa de otros pensamientos y está hablando de la necesidad de reglamentar los pensamientos y de la necesidad de, y de cómo hay una diferencia entre pensamiento aleatorio, ¿verdad? Él dice, mira, porque tú piensas algo ahora no significa que lo vas a pensar mañana.
pero no, porque estés pensando ahora en la computadora, no significa que vas a seguir pensando en la computadora por tiempo corrido, sino que de momento te pones a pensar en una manzana o lo que sea. Pero él sí está hablando de la necesidad de reconocer que hay un tracto de pensamiento que es correcto, que es prudente y que tiene que reglamentarse para, yo no pienso que él lo diría del punto de vista de, como pensamos, ¿verdad? Un régimen totalitario, de lo que es políticamente correcto, sino más en el sentido de que él lo ve como un hábito y tienes que reglamentar el hábito para que se convierta, ¿verdad? Tienes que reglamentar para que se convierta en hábito. Eh, Perdón, David. Si quieres, Cristian, espero que termine y después hago la pregunta. Sé que estamos No, no, cortos de tiempo. haz la pregunta ahora porque no creo que me va a dar tiempo para cubrir el capítulo 5 que es importante en términos, porque en el capítulo 5 como ustedes si lo leyeron, en el capítulo 5 está la metodología. Eh, te está dando su fórmula. Eh, los primeros capítulos, su rol principal es martillarte, ¿verdad? Es su materialismo y la visión mecánica y causal de todo. Pero dale, David, perdón. Aquí para mí está un poco complejo, un poco confundido, en el sentido de que casi que parece que para Hobbes tú no te puedes escapar puedes tratar, puedes superficialmente influenciar, lo que sea, confundir las personas, pero que en términos completamente naturales, tú vas a llegar al pensamiento correcto, o sea, tú vas a llegar a esa razón que tiene como una secuencia y lo que estoy usando de referencia es cuando él está hablando de que una persona pues preguntó lo del valor del dinero romano, una guerra, y él pues entonces le explica cómo él le vio que parecía algo totalmente fuera de lugar y entonces él dice, mira, al final había una línea, ¿sabes? Aunque era el pensamiento desorientado, pero él encontró, utilizando la razón, de que había algo ahí. ¿Entiendes? O Yo sea, no, yo no, yo no creo que él te diría, él no estaría de acuerdo con que libre de intervención el ser humano va a llegar a siempre la opinión correcta. ok. Porque de hecho, toda la teoría del Estado en el Leviatán está parte de la premisa de que incluso nosotros aquí en este Zoom, en el estado de la naturaleza, todos utilizando una razón lógica y correcta y reglamentada adecuadamente, por un sinnúmero de razones, vamos a empezar a sospechar del otro. Y que esa misma razón va a llevarte a existir en el estado de la guerra de todos contra todos. Y que el Leviatán, su única razón, ¿verdad?, de ser, es mediante la imposición de su razón sobre la razón de todo el mundo, asegurarnos que salimos de ese estado de la naturaleza. Lo que yo creo que tú sí estás correcto es que él, primero, aunque él reconoce que hay cierta, vamos a decir, eh, ¿verdad? Como las gallinas que son cage free, las tiran en la granja y parece que está yendo por todos lados, pero tiene cierta lógica, pues él te dice, los pensamientos son iguales. Tú quizás piensas que esta idea que se surgió salió de la nada, pero no salió de la nada. Estuvo construyéndose, ¿verdad? Evento tras evento, hasta que te llega esa idea. Así que en esa parte tiene razón, ¿verdad? Él te dice, las ideas no surgen de la nada y no son revelaciones. Ahora bien, hay una necesidad de reglamentarla adecuadamente. Y tienes que reglamentarla adecuadamente porque una idea o un pensamiento puede ser la causa próxima de de otro pensamiento que te lleva a una guerra civil. Ese sería el argumento a largo plazo. Gracias. Eh, No, gracias, Cristian. Por lo menos en ese punto me clarificaste full. O sea, al final, no hay tabula rasa en el pensamiento de Hobbes. Él no piensa que el ser humano es tabula rasa. O sea, eso no piensa que el ser humano empieza sin nada. Pues con lo de memoria, etcétera.
Y eso es el último asuntito que creo que para yo para poder clarificar un poco su pensamiento cognitivo. Él no piensa que es tabula rasa porque él piensa que nosotros vamos a comportarnos según unas emociones innatas, que sería, pues, ¿verdad? Las inclinaciones humanas. Él piensa que hay unas inclinaciones. Pero él no te diría que hay tabula rasa. Él, por ejemplo, no creo que él no tendría mucho entretenimiento, a él no le entretenería mucho el pensamiento utópico en la filosofía política. Él no, eh, yo creo que, por ejemplo, y yo creo que en un momento él escribió sobre el tema. Eh, Tengo que verificar, pero yo sé que en un momento él tiene una carta donde él se tripea a los espartanos, porque él dice, mira todo este esfuerzo que esta gente le dio 100 años a tratar de reglamentar esta sociedad perfecta, militarmente virtuosa, al tope de la excelencia, y Epaminondas se lo limpió con, con una tropa de chorro salvaje de Boetia, que no podía saber si en verdad eran griegos o no, ¿verdad? Así que no creo que él te diría tabula rasa, pero sí te va a decir, ¿verdad? Y lo dice en uno de los capítulos, dice, el ser humano hasta que no ha visto algo no tiene imaginación, porque la imaginación no es otra cosa que la impresión de caída de tus sentidos. Eh, pero a la misma vez creo, estoy contigo que él lo que piensa es, los pensamientos llevan una cosa a otra cosa y tienes que tener cuidado porque la naturaleza del ser humano no es encontrar la lógica divina de Dios en el mundo y de ahí entonces establecer un ordenamiento racional. Él no cree en esa parte. Bueno, la semana que viene, porque nos quedamos con tiempo y quiero respetar, ¿verdad? El jueves, las 8:30 de la noche de un jueves, para todos ustedes. La semana que viene cojo el capítulo 5 y entonces vamos a discutir las lecturas sugeridas son el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, que aunque aquí en el prontuario dice que es sobre el estado de la naturaleza y la naturaleza humana, en realidad esa descripción me queda incorrecta. Eh, lo que quería decir es que ya en esos capítulos él está entrando a descubrir, a describir las particularidades del ser humano, que es este animal que tiene understanding o la capacidad de invocar la imaginación con signos o con palabras voluntarias. Y de ahí entonces él brinca a tratar de explicar, pues, ok, pues entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el fin de esa comunicación, ¿verdad? De esos signos voluntarios. Eh, y entonces, ¿por qué hablamos de algunas cosas como virtudes, etcétera? Y lo cogemos la próxima vez. Cualquier cosa, si hay alguna pregunta, me dan saber, o si no, pues ya acabamos la grabación por hoy.